Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todos los alumnos de Todo Econometría y del aula virtual. Hoy vamos a tocar otro de los problemas grandes que nos enfrentamos en la hora de la modelización de los mínimos cuadrados ordinarios, que es la autocorrelación. También tendremos que saber qué es la definición, sus causas, consecuencias, detección y medidas correctivas. Como definición de la autocorrelación sería el incumplimiento, ¿sí?, de uno de los supuestos de Gauss-Markov, en todo caso el incumplimiento de esto, ¿sí?, que decimos que la esperanza condicionada de una variable independiente y otra j, ¿sí?, son distintas de cero, ¿sí? Bueno, esto es ya autocorrelación. Entonces sería el cumplimiento de esta situación. Lo que estaríamos nosotros viendo en el supuesto es de que cuando no hay autocorrelación, es de que esta relación es igual a cero, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema? La perturbación de una observación cualquiera, como habíamos visto en el video de heteroscedasticidad, sí está correlacionada con la perturbación de cualquier otra observación, y las observaciones no son independientes. El supuesto que estamos violando en este caso sería la independencia de la muestra, ¿sí? Entonces es muy difícil, digamos, en este momento, en presencia de ese tipo de dependencia, decir que el modelo es adecuado, ¿vale? Entonces, ¿cómo se expresa la ausencia de correlación, ¿no? Vamos a pensar de que la autocorrelación es habitual en los datos de series temporales, ¿no?, que se le llama, bueno, correlación serial, es el nombre que se le dio en los 70s y en los 80s. Ahora mismo no se le habla de esta forma, eso mismo, autocorrelación o correlación, ¿ya? Bueno, la diferencia de autocorrelación y de correlación solamente es el concepto, ¿ya? Autocorrelación es auto, yo mismo, o auto, la misma variable. Estamos hablando de que la autocorrelación está presente en variables de series temporales. Las series temporales se analizan variables únicas, ¿no?, una variable a la vez, en el tiempo, recogida en el tiempo. Entonces, por eso es auto, ¿no? Entonces, como estamos hablando de autocorrelación, lo que tiene que ver es la relación que existe entre las variables, entre las observaciones, perdón. Entonces, la correlación sería justamente eso, ¿ya? No pierdan mucho el tiempo, digamos, tratando de identificar qué es o cuál es, ¿sí? Si tú dices autocorrelación o correlación, digamos, en tu examen, no tendrías ningún problema, a no ser de que el profesor sea, pues, un poco, vamos a decir, estricto con este tipo de conceptos, pero básicamente es el mismo. Correlación serial, por ejemplo, en un modelo de sección cruzada que tenemos un modelo múltiple con variable dependiente y varias variables independientes, no solamente la correlación será entre las variables, sino entre las observaciones. Entonces sería un poco más complejo, ¿vale? Entonces, lo más interesante es de que en sección cruzada, en modelos que estamos viendo en este inicio de curso, digamos, el inicio del curso de econometría 1, ¿no?, toda la econometría 1, pues es menos común, digamos, encontrar autocorrelación en tus modelos. Aquí muy interesante, los patrones de autocorrelación. Aquí en todos los patrones encontramos autocorrelación, ¿sí? Entonces estamos vinculando, por ejemplo, los residuos, ¿sí?, versus cada una de los residuos versus el tiempo. Este es el residuo que estamos viendo, ¿no? Ese es el tiempo y estos son los residuos de cada uno de ellos. Entonces, si se fijan, todo aquello que tenga una dirección, ¿sí?, está siendo determinado. La autocorrelación significa básicamente eso. Tanto la correlación como la autocorrelación significa que están relacionadas estas observaciones o estas variables, ¿sí?, cualquiera de las dos situaciones, ¿sí? ¿Cómo de relacionadas? Una arrastra a la otra, o una determina a la otra, ¿sí?, o entre ellas se determinan, o entre ellas se afectan. Eso es lo que quiere decir la autocorrelación. Una observación afecta a otra observación. Recuerda en este momento de que uno de los supuestos es la independencia de cada una de las observaciones de la muestra. Entonces, cada una de ellas no tendrá que tener dependencia más que su existencia, es decir, que nada de otra le afectará.
Es como si tú pienses de que la estatura de tu primo afecta a la estatura tuya, o la estatura, digamos, de tu amigo está afectando a tu estatura, ¿no? Entonces eso no hay relación, ¿no? La única relación que tendrás con tu estatura será pues los genes que te han dado tus padres, y ahí se acabó. Entonces de eso más o menos podemos hacer una abstracción y pensar de que cada una de las observaciones de nuestra muestra, si hay presencia de autocorrelación, estaría afectando a otra. Entonces la determinación es lo que no debemos permitir en, en un modelo econométrico, ¿no? Es muy problemático. Entonces, se fijan, hay este tipo de situaciones, ¿no? Ya sea, bueno, este es un agrupamiento, digamos, ¿no? Entonces una dirección, no sé si será de esta forma, pero bueno. Y claro, entonces básicamente fíjense, esta es la única que parecería que todos los datos son independientes, porque tienen un movimiento más o menos uniforme, ¿sí? Vamos a decirlo uniforme, ¿ya? Pero básicamente es eso. Si nos fijamos en, ¿no? Vamos a decir que por aquí pasa una varianza, por decirles, pues estaríamos hablando de una varianza homocedástica, ¿sí? Pero claro, aquí el problema, no estamos hablando de varianzas, estamos hablando de covarianzas. Entonces, básicamente, si esto está así, pues daría lo mismo. Tendríamos que ver de que si las relaciones que existen en nuestro modelo, ¿ya? A borrar todo esto, ¿sí? La relación que existiría en este modelo está dada por este tipo de situaciones, ¿sí? Fíjense, hay unos datos que están súper juntitos, ¿sí? Entonces están muy relacionados. No es que tienen que estar separados per se, pero sí que parecen, por ejemplo, en este caso específicamente, estamos viendo de que hay algunos que están muy, muy pegados o casi pegadísimos, ¿no? Entonces hay una relación. Causas de autocorrelación, pues lo mismo que el anterior, ¿sí? La autocorrelación y la heteroscedasticidad tienen o comparten las mismas causas, lo interesante. Existencia de tendencias o ciclos en los datos, errores de especificación, omisión de variables explicativas, pues es lo más importante, digamos, ¿no? La forma funcional incorrecta de la ecuación, ¿sí? Entonces, básicamente, la formulación de una ecuación en análisis econométrico es muy importante, porque tiene que estar de acuerdo a la teoría económica, ¿no? Bueno, cualquier aplicación econométrica a cualquiera de las ciencias económicas y financieras, ¿sí? Tiene que tener respaldo en la teoría. La relación entre las variables es dinámica y no estática, ¿no? Por ejemplo, si trabajamos con el siguiente modelo, ¿sí? Pero el modelo correcto es este. Fíjense en la diferencia, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, es un modelo que está incluyendo la variable dependiente con un retardo, ¿sí? El retardo es solamente si tú tienes, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿sí? Su retardo, el t-1, se pierde este valor y comienzas 1, 2, 3 y ahí se termina. Entonces has perdido un dato. Entonces, más o menos es lo que te quiero mostrar de lo que significa el retardo, el rezago, lag, como te hayan enseñado. Ya sabes que en toda econometría pues usamos casi todas las palabras del diccionario, entonces sinónimos y antónimos hay que usarlos en econometría igual, porque la diferencia en textos es interesante. No todos son homogéneos, si te habrás dado cuenta, del que algunos llaman de una forma, otros llaman de otra forma, pero los profesores tratan de darte un texto o una forma, digamos, habitual, para que tú no te confundas, porque la abstracción del cerebro en matemáticas y en este tipo de situaciones es muy débil. Entonces, si te cambian una variable, pues estarías perdido. Bueno, algunos estarían perdidos, los menos atentos, diría yo. Pero claro, es lo mismo, solamente son conceptos. Bueno, continuando. Esta forma, ya que estamos viendo, estamos hablando de que el error, por ejemplo, está determinado, ¿no?, por esta formulación. Entonces, claro, aquí ya empieza a haber, digamos, un tipo de control incluyendo este tipo de formulación, ¿sí? Perdón. Este tipo de formulación estaríamos entrando, digamos, a la corrección de posibles problemas dinámicos del modelo.
¿Por qué se habla de dinámica? Porque el tiempo está metido acá, ¿no? El tiempo es importante en la autocorrelación. Consecuencias de la autocorrelación, pues lo mismo. Las consecuencias de la heteroscedasticidad y autocorrelación son similares. Bajo los supuestos del teorema de Gauss-Markov, los estimadores de mínimos cuadrados son helio, pero si no se satisface el supuesto de independencia, que estaríamos hablando que las covarianzas son distintas, los estimadores son lineales, eso es bien. Los estimadores de mínimos cuadrados son insesgados, está muy bien, pero aquí los estimadores mínimos cuadrados no son eficientes, ¿sí? Lo propio, ¿no? ¿Por qué no son eficientes? Porque tiene que ver con el cálculo de la covarianza, y la covarianza necesita de los otros estimadores para ser encontrado. Bueno, ya que los estimadores mínimos cuadráticos no son eficientes, las estimaciones de las varianzas de los estimadores son sesgadas, ya hemos hablado de lo mismo. Las contrastaciones de hipótesis, intervalos de confianza ya no son fiables. Detección de la autocorrelación. Primero, la naturaleza del problema, ¿no? El supuesto de no autocorrelación se relaciona con las perturbaciones poblacionales no observables directamente. Básicamente no sabremos nunca si hay autocorrelación o si no existe, digamos, ¿no? Porque como no conocemos las perturbaciones, no conocemos la perturbación poblacional, pues eso directamente es difícil saberlo. Solo disponemos de información de los residuos y no son lo mismo que la perturbación. A esta altura del curso, si tú no has enterado que son diferentes, te recomiendo que hagas un repaso de los primeros videos, porque el examen que vamos a poner se trata de todas estas cosas, ¿no? Es más, nuestros datos se basan en una muestra, ¿no? Entonces puede ser de que la perturbación sea homocedástico y no correlacionados, y que los residuos sean heterocedásticos y autocorrelacionados. Es decir, te puedes encontrar con una tormenta perfecta al momento de hacer un modelo, que usualmente sucede. Detección de la autocorrelación. Análisis gráficos, ya los hemos visto algunos, ¿sí? Los residuos contribuyen también como un proxy de lo que serían los errores o las perturbaciones, especialmente para muestras grandes, ¿eh? Los residuos se pueden representar gráficamente respecto al tiempo, y también se pueden representar los residuos estandarizados, es decir, respecto al tiempo. Si te fijas, aquí estoy poniendo con sus gorritos de por medio, digamos, ¿no? Entonces estaríamos hablando de no la perturbación, sino de los residuos del modelo que hemos realizado, partido de la varianza estimada del modelo, ¿no? Del modelo. Entonces, en vez de representar los residuos respecto al tiempo, se puede representar a los residuos respecto a los residuos en su rezago, detectando si la correlación entre los residuos es positiva o negativa. Entonces, claro, aquí por ejemplo, ya les he comentado de que cualquier cosa que tenga una forma, pues no es posible, porque las formas están determinadas por algo, ¿no? Si tú haces x al cuadrado, entonces seguro que tendrás algo así, ¿no? A eso me refiero. Entonces el x cuadrado está determinando la figura. Entonces cuando nosotros estamos en el análisis gráfico, por ejemplo, de los residuos, pues estaríamos viendo si hay alguna forma, ahí está determinado. Fíjense aquí, por ejemplo, en este otro gráfico de acá, ¿sí? Que las variables están en torno a una elipse, ¿no? Estas elipses, de esta forma, son clásica forma de autocorrelación, ¿ya? Cuando estemos en el curso de time series, o de series temporales, pues podremos ahondar un poco más sobre el análisis gráfico de esto, pero quédense con la idea que obviamente cualquier cosa que tenga ese tipo de dirección, porque si no estuviera enmarcado en una elipse, yo podría decir tiene una dirección positiva de crecimiento, digamos, ¿no? O sea, se están agrupando según una razón, entonces igual sigue habiendo autocorrelación. Todos los picos y valles que son así, ¿no? Como estos, hay autocorrelación. Este es el mismo caso a la inversa del anterior, entonces estos gráficos muestran algún tipo de autocorrelación. Detección de la autocorrelación. Algunos test, bueno, pues como en heteroscedasticidad hay muchos, ¿sí? El más conocido es el de Durbin-Watson, no el estadístico de la D de Durbin-Watson, que también está disponible en Nebius, en Gretel, en todos estos, en todos los programas que se digan buenos están, ¿vale? Entonces hay prueba de rachas o prueba de Gary, el estadístico de Durbin o el Durbin-Watson como estadístico de prueba también, el estadístico de Burris-Godfrey, el estadístico de Bose-Pierce, bueno, varios. El estadístico de Durbin, ¿sí? Aquí lo presento, no lo vamos a ver mucho porque es muy difícil de calcular, a no ser de que ustedes necesiten
realmente hacer esto, pues está aquí explicado en las diapositivas. Básicamente hay que tener en cuenta de que esto, ¿sí?, proviene de una regresión anterior, por ejemplo esto. ¿Ya? Entonces, si se fijan, esta mu, que he dibujado fatal, pues es esta, ¿sí? Entonces, esa mu, ¿sí?, deberíamos nosotros hacer un mínimo cuadrado, todo es mínimos cuadrados ordinarios, recuerden, un mínimo cuadrado ordinario para encontrar esto y encontrar obviamente ese, y pues estos serían los residuos, esta A serían los residuos, esta A es lo mismo que esto, pero para esta regresión. Estas son las formulaciones que se utilizan en series temporales. Entonces, cuando tú estás avanzando en econometría, pues te vas a encontrar con diferentes formulaciones de las ecuaciones. No debes asustarte, sino tienes que aprenderlas y identificarlas y usarlas para que no tengas problemas. Es interesante, donde A es el ruido blanco. Esto de ruido blanco es el cumplimiento de los supuestos básicos del modelo de regresión lineal clásico. Hasta ahí es lo que en este momento, en este curso, podemos ahondar, porque si no te vamos a confundir. Y esto de aquí, que sería el phi, ¿sí?, este de aquí, ¿ya?, es lo mismo que el beta, ¿ya?, solo que como estamos formulando de forma de series temporales, no se ponen betas, se ponen este tipo de otras letras griegas. Este phi se incluye en esa situación. Fíjate que está en un intervalo de -1 y 1. Esto generalmente significa que está en un intervalo que sería un intervalo en un círculo de la unidad, se llama, ¿vale? Entonces, si digamos tus datos describen unos óvalos, ¿sí?, se han salido del círculo de la unidad y van a tener autocorrelación. Si no están dentro de esos unos, -1, 1, ¿sí?, pues estarás sin ningún tipo de problema. Es lo que se refiere esta diapositiva. Entonces, la perturbación sigue una distribución normal, el modelo es estático no dinámico, no hay valores perdidos. Eso es lo que necesitamos para encontrar la D de Durbin-Watson. La ecuación es esta, ¿no? Entonces, la hipótesis nula es de que el parámetro es igual a 0, ¿sí? Es como si estuviéramos haciendo un test T, digamos, en la formulación, ojo, nada más. Entonces, la alternativa sería que es diferente de 0, vamos a decir eso, ¿no? Entonces, que la perturbación es igual a una ecuación. Si se cumplen los supuestos de Gauss-Markov, ¿no?, se pueden definir de esta forma la D de Durbin, ¿vale? Básicamente es esto lo que debe acompañar a una distribución de este tipo, ¿no? Esa aproximación es buena si n es suficientemente grande. Entonces, obviamente, en series temporales, que es lo que generalmente se utiliza para este tipo de análisis, tendríamos que tener más allá de 30 valores. Obviamente, depende mucho los valores estadísticos que estemos viendo o la muestra que estemos viendo, pero imagínense que estemos viendo, por ejemplo, el PIB. El PIB sí hay muchos años, ¿no? Trimestralmente incluso puedes incluir, digamos, más muestra en ese sentido. Vale, entonces, como el supuesto del estadístico de Durbin-Watson dice que el estimador hallado tiene que estar en el círculo de la unidad, ¿ya?, y que esa D se distribuye como 2 veces 1 menos S phi, el estadístico puede tomar los siguientes valores. Cuando D es igual a 2, siempre y cuando que phi sea igual a 0. D pertenece al intervalo 2 y 4 si está entre -1 y 0. Y D es perteneciente al intervalo 0,2 si se da que está en el intervalo 0 y 1. Vale. Entonces, aquí el asunto es que tienes que acordarte de esto, ¿ya? El estadístico de Durbin-Watson son esos que están en círculos, ¿ya? El lado inferior y el lado superior, la L y el U, ¿vale? El estadístico de Durbin-Watson es el más usado, el más conocido, el que todavía Ebuse mantiene en su salida principal, ¿sí?, y la halla de cualquier modo para cualquier modelo que estemos vinculando, digamos, o realizando en Ebuse. Pero lo más grave de este estadístico de Durbin-Watson, no de la D, ¿no? La D nos ayuda a ver una situación. El estadístico de Durbin-Watson tiene, fíjate, ¿sí?, una zona de no rechazo, dos zonas de rechazo y dos zonas de incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿qué es esa incertidumbre?
La incertidumbre es de que tú no sabes si hay o no hay presencia de autocorrelación. Entonces, básicamente, cuando tu valor, digamos, del estadístico está entre como estas flechitas lo muestran, estaríamos en presencia de un parámetro de incertidumbre, ¿vale? Entonces, la de Durbin-Watson nos ayuda a dirimir, ¿sí? A comprobar si nos encontramos en esta parte de rechazar la hipótesis nula, en esta parte de no rechazar. Si les cae el valor en la incertidumbre, pues yo les recomiendo siempre que digan que hay presencia de autocorrelación, ¿sí? A modo de conclusión, digamos, hay que hacer el modelo de regresión lineal y obtener los residuos. Esto para la cálculo estadístico de la Durbin-Watson, encontrar los valores de D y de L y tomar decisiones. Las decisiones es básicamente cuánto te ha salido el valor y pues básicamente en este gráfico decir si rechazas o no rechazas la hipótesis nula. Vale, ¿qué ocurre si se vieron los supuestos? Lo propio de cuando nosotros estábamos en presencia de heteroelasticidad, lo mismo. Estadístico de Bruce-Godfrey, prueba de Bruce-Godfrey o máxima verosimilitud. Es una prueba general que permite medir si hay autocorrelación en modelos dinámicos. La perturbación sigue un modelo autorregresivo de orden P. Esto, por ejemplo, la perturbación sigue un modelo autorregresivo de orden P. Estaríamos hablando de que esta regresión, o sea, ¿dónde estás? Esto, ¿sí? Voy a borrar. Esta de aquí, ¿sí? Esta regresión que estoy encuadrando en este momento, ¿sí? Se comportaría no solamente en el primer rezago, sino en el segundo, en el tercero, en el n rezago, ¿vale? Eso se refiere a esta partecita de acá. ¿Ya? Entonces, usted sigue un modelo autorregresivo de orden P. Entonces, el orden P es solamente el orden o el número de rezagos, ¿no? En este caso t-1. Entonces podríamos tener nosotros t-1, -2, -3. Vuelvo a repetir porque es muy importante. Bueno, promedios móviles de término de error. Entonces, fíjense, hay dos formas, ¿ya? O hay dos partes en un modelo mínimo cuadrático. La parte autorregresiva y la parte de promedios móviles, ¿ya? O medias móviles le llaman también, ¿no? Yo la conozco más por medias móviles. Y, por ejemplo, lo más interesante es que las dos cosas pueden ayudarnos a resolver el problema de autocorrelación. La pregunta sería, ¿se puede resolver la autocorrelación? ¿Se puede eliminar la autocorrelación? Sí, se puede eliminar la autocorrelación. ¿Se puede eliminar la heteroelasticidad? No. Se puede controlar los efectos o los problemas, digamos, de la heteroelasticidad. Ahora, la hipótesis tanto nula como alternativa, digamos, de todos los test de autocorrelación es esto, ¿no? Ausencia de autocorrelación y H0 presencia de autocorrelación. Lo que está aquí abajo solamente es una formulación, ¿sí? Teórica de lo que estamos hablando, ¿no? La perturbación se distribuye como un AR, o sea, un proceso autorregresivo de orden P, o la perturbación se distribuye como un media móvil de orden Q. Ahora, perdón, P y Q solamente son phi y θ, ¿sí? En los modelos de series temporales. Entonces ya sabes que phi puede ser phi menos 1, phi menos 2, ¿no? Eso. Lo mismo en ma 1, ma 2, ma 3, ¿no? Etcétera. Pasos. Estimar el modelo de revisión lineal. Estamos viendo como teoría porque es uno de los más facilitos para hacer manualmente. Entonces son parte, digamos, de algunas pruebas de exámenes de algunas universidades. Regresar los residuos sobre las X originales, ¿no? En sus distintas, fíjense, rezagos t-1, t-2 o el que sea. Obtener el R cuadrado de las regresiones anteriores o de las regresiones auxiliares. Y utilizar la decisión, digamos, del estadístico de Bruce-Godfrey, que sería n menos phi por el R cuadrado que se distribuye con una chi cuadrado, ¿vale? Esta formulación tendrías que hacerla para todas las regresiones auxiliares, ¿no? Entonces, si el valor obtenido del valor crítico, imagínate, nosotros cuando comenzamos un ejercicio, un examen,
o nuestra investigación, decidimos a qué nivel crítico vamos a estimarlo todo, ¿no? Hay tres niveles habituales, el de 10%, 5% y el 1% de significación, ¿no? El valor crítico. Entonces, generalmente si nadie te dice nada, entonces será el 5%. Entonces, si el valor obtenido excede el valor del 5%, pues podremos rechazar la hipótesis nula y al menos, y querrá decir que al menos una de las phis es distinto de cero. Corrección de la autocorrelación. A ver si hay evidencia de que hay autocorrelación, averiguar si es una correlación pura o un problema de mala especificación del modelo. También puede ser por mala especificación, entonces podríamos modificar un poquito la modelización. Si es un problema de autocorrelación pura, el método de mínimos cuadrados generalizados transforma el modelo. Este modelo está transformando las variables, ¿no? Logaritmos, etc. Para muestras grandes, método de Newton-West para corregir los errores estándar. El Newton-West test o el Newton-West correction, ¿sí?, es lo mismo que el método de White y la corrección por los errores robustos de White. Es lo mismo, solamente que en este caso tienes que estar seguro de utilizar en presencia de autocorrelación, porque no puedes utilizar el Newton-West para heteroscedasticidad, sería pues un error tremendo. Lo propio al revés en modelos de series temporales, no podrías utilizar el de White, tendrías que utilizar este, para eso están diseñados. Y en ocasiones, pues si no hay una solución, que es poco probable, si no encuentras una solución será porque no has estudiado mucho. Entonces podrías utilizar el mínimo cuadrado ordinario un poco sesgado. Mala especificación del modelo. Al trabajar con series temporales, analizar siempre si hay tendencia, incluyendo la variable de tiempo, y observar el estadístico de Durbin-Watson. Cambiar la forma funcional del modelo, observar el estadístico de Durbin-Watson. Estamos pensando de que el Durbin-Watson lo vamos a obtener de una salida de views, por ejemplo, ¿no? Puede ser un problema de corrección pura. Bueno, esto de pura es un decir, porque la autocorrelación puede ser mixta con algún otro tipo de problema como colinealidad, digamos, ¿no? O con heteroscedasticidad, pero eso es más difícil de que se dé. Entonces, solamente estamos hablando de autocorrelación en este apartado, entonces por eso el tema de pura. Convenientemente analizar la prueba de normalidad del Harke-Vera, ¿no? O el del Janus, por ejemplo, que también está ahí, o alguno otro de McKinnon, por ejemplo, ¿no? Pero básicamente el test de normalidad utilizando el estadístico de Harke-Vera que se cumpla, digamos, que los residuos sean distribuidos como una normal 0,1, pues nos ayudaría bastante. Bueno, los mínimos cuadrados generalizados como método de solución. Es lo mismo que habíamos visto en un momento anterior. Fíjense que esto estamos haciendo. Aquí es la transformación. Se conoce, ahora se conoce phi y se desconoce phi y hay que calcularlo. Hay dos casos, ¿no? En este caso es que todavía estamos hablando de temas poblacionales. Entonces estaríamos hablando no solamente de phi, sino incluso de un modelo de una sola variable. La autocorrelación se vuelve transformando el modelo. Podríamos transformarlo de esta forma. ¿Ya? Esta es la forma que se trata de hacer expansiones, por ejemplo, como la expansión de Taylor o algún tipo de modificación en la ecuación. Entonces ya tendríamos, digamos, un modelo restringido y transformado. El término rayano presenta autocorrelación y estimar por mínimos cuadrados ordinarios sería lo más eficiente, pero ya no se llaman mínimos cuadrados ordinarios, sino se llaman mínimos cuadrados generalizados. Cuando se desconoce que phi, ¿no? Estimar phi a partir de los residuos. Entonces se halla el mínimo cuadrado ordinario de la regresión original, se guardan los residuos, ¿no? Y se puede utilizar este tipo de formulación solamente con un AR1, que es el AR1 es un rezago a un rezago. Se estima por mínimos cuadrados ordinarios, se estima igual que siempre y luego hay que comprobar los estadísticos. ¿Vale? Entonces imagínense que estamos con autocorrelación y hacemos que por el mismo método que estamos tratando de corregir, utilizamos el estadístico de Durbin para ver si tiene autocorrelación. Es lo que estamos haciendo acá. ¿Vale? Este es otro procedimiento iterativo de Coca-Norcut, ¿no? Me lo han pedido varios alumnos de España. Los pasos son aplicar el mínimo cuadrado al modelo original, ignorando la presencia de autocorrelación y recuperar los residuos estimados, ¿no? A partir de esos residuos se puede utilizar una estimación preliminar de phi, como esto, ¿no? Son sumatorios y básicamente es una transformación de los residuos para ver cómo se comporta. Con phi
calcular las variables transformadas y estimar el modelo otra vez por mínimos cuadrados ordinarios y recuperamos la estimación del término constante. Entonces, por medio de este tipo de relación, ¿vale? Con beta sub 0 y beta 1, volver al modelo original y recuperar los nuevos residuos y la nueva estimación de phi. Obviamente este ejemplo es teórico, ¿eh? Entonces no te preocupes porque generalmente si tú no estás en la Autónoma de Madrid o por ejemplo en la Carlos III no te van a pedir jamás esto. Repetir hasta alcanzar la convergencia. Este es un modelo totalmente iterativo, entonces había que hacer esa transformación varias veces hasta llegar a este tipo de situación donde si estamos viendo el rezago es el rezago del enésimo término, aunque sea de un enésimo caso del iésimo valor, entonces donde phi iésima es la estimación de phi, digamos, poblacional, en la iteración iésima p es una tolerancia prefijada tan pequeña como se quiera. Bueno, entonces están las diferencias, por ejemplo, ¿no? También es una forma adicional de, ¿qué se llama? De corregir la autocorrelación. Básicamente es cuando sabemos o cuando tenemos certeza de que phi es igual a 1, el modelo transformado se reduce al modelo en primeras diferencias. Entonces solamente se hacen, ¿sí?, la i menos su rezago, la x menos su rezago y la perturbación menos su rezago. Eso le llaman primeras diferencias, porque es la primera diferencia. Seríamos la segunda diferencia, estaríamos hablando de tx menos 2. ¿Lo ves? Muy bien. Entonces, sigamos. Entonces, por eso se anota este delta, ¿sí? Sería significante de esto. Es lo que significa un delta, es la diferencia. ¿Sí? Entonces, si son dos diferencias, tú podrías poner delta 2, delta al cuadrado. Entonces, ahí tendrías lo que sería la segunda diferencia. No es de que estás elevando al cuadrado. Pero esto no te preocupes mucho porque, como les digo, esto se ve ampliamente en series temporales. Ahora solamente es teórico para que algunos de mis alumnos que nos siguen puedan tener más conceptos sobre lo que les piden en sus exámenes. Bueno, problema de autocorrección pura, el método de Neighbor-West para la corrección de errores estándar. Es el mismo procedimiento que decían con White, ¿no? Neighbor-West generaron un algoritmo que calcula los coeficientes estándar, ¿sí?, los errores estándar de los coeficientes, nuevamente, pero para detectar la autocorrelación. Es una generalización del procedimiento de White, ¿sí?, y genera estándares consistentes con la heterocedasticidad y la autocorrelación, pero es conveniente y solo válido para muestras grandes y que estemos viendo series temporales o dinámicos, ¿no?, modelos dinámicos. ¿Cuándo usa el mínimo cuadrado ante un problema de autocorrelación pura? En nuestras pequeñas, el mínimo cuadrado generalizado y el Neighbor-West pueden resultar peores que un mínimo cuadrado ordinario. En cuanto a las propiedades de los estimadores, muestras pequeñas, si phi es menor a 1, el mínimo cuadrado es igual o mejor que el mínimo cuadrado generalizado. Así que mucho cuidado. Yo creo que esta resume de la mejor forma cuándo usar este tipo de procedimientos, ¿no? Entonces, cuando tengamos muestras pequeñas, estamos hablando de menos de 30 observaciones, tener mucho cuidado con el phi 1, obviamente, o lo que sería el beta de la serie temporal. Si el modelo de regresión contiene variables explicativas cualitativas, ¿qué pasa? ¿Sí? Se los dejo para el foro. Pues eso ha sido todo por hoy. Estamos muy agradecidos por los comentarios positivos que están enviando. No se olviden de suscribirse al canal, recomendarlo, es gratuito y en toda econometría mantendremos así nuestra relación con la sociedad. Un saludo.